Televidentes, reciban un cordial saludo de parte del Canal 4 Apacible Televisión y sean bienvenidos a Por el Campo. Dirigimos hoy este espacio desde la vereda La Angostura, nuevamente en la Granja La Unión, esta vez para hablar sobre la ganadería regenerativa. ¿Con quién más? Con Andrés Felipe Salazar, todo un experto empírico en el tema de la ganadería. Esperamos disfruten todo nuestro contenido y no se desconecten de Por el Campo. Bienvenidos. La ganadería regenerativa se puede definir como un modelo de gestión ganadera sostenible que mejora la productividad de la explotación y al mismo tiempo permite la restauración de ecosistemas a través de la rehabilitación y conservación de suelos y el aumento de la biodiversidad. Esta metodología plantea que el ganado pastoree como lo haría naturalmente, es decir, en grupos compactos y en ciclos de tiempos controlados para evitar el sobrepastoreo y la erosión del suelo. Esto ayuda sin duda a la recuperación y consolidación de los suelos, aumentando su biodiversidad y al mismo tiempo mejorando el rendimiento. Andrés Felipe Salazar, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y hacer parte de este espacio de Por el Campo, que como lo dije al inicio, lo dirigimos nuevamente desde la Granja La Unión, ubicada en la vereda La Angostura. No, Sara, bienvenido nuevamente a la Granja La Unión, por aquí a la orden el día que quieran venir. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, como lo mencionaba al inicio del programa, hablamos de la ganadería regenerativa. Se viene implementando en los últimos años en muchas zonas del país, Ciudad Bolívar no es la excepción y en la Granja La Unión pues se viene haciendo, pero sigue siendo un término muy desconocido por ser tan nuevo. Correcto. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es la ganadería regenerativa? ¿Eso con qué se come? Claro que sí, la ganadería regenerativa es, digamos, una práctica relativamente nueva dentro del país. Es una práctica que se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo en diferentes partes del mundo. La ganadería regenerativa viene desde Sudáfrica, donde hay, digamos, veranos muy prolongados, y básicamente es obligar a que el ganado coma el alimento disponible en el área que nosotros dediquemos hacia ellos. Entonces, ¿qué es esto en términos más sencillos? Para explicarlo un poco más sencillo, es que el máximo número de cabezas de ganado esté el menor tiempo posible en el espacio menos posible de la finca. Esto viene basado en unas leyes que se basaron en Andrés Voisin, un francés que desde los años 70 más o menos estuvo desarrollando teorías y prácticas en Francia para ganadería de leche. Eso pues a medida del estudio, a medida de varios autores, se ha determinado que el ganado debe comerse en el menor tiempo posible el alimento que esté disponible dentro del potrero. Entonces esto nos permite maximizar tanto la tierra, maximizar tanto el alimento y minimizar los trabajos de mano de obra en cuanto a malezas, en cuanto a toconear y demás que haya que hacer dentro de los potreros. Bueno, Andrés Felipe, hablemos ahora de las dificultades o de las ventajas que se pueden presentar. Digo dificultades porque venimos, digamos, de unas prácticas ganaderas muy tradicionales donde, digamos, este tipo de actividades no se implementan, y hablo de ventajas porque, pues, sin duda eso va a aumentar la productividad de la finca y del ganado. Claro que sí, Sara, yo les comento. Normalmente en Colombia hablamos de una carga por hectárea de más o menos 1.5 a 1.7 animales por hectárea. ¿Esto qué quiere decir? Aquí en la Granja Unión tenemos apenas 2 hectáreas delimitadas para el ganado. En estas 2 hectáreas, basados en la teoría o en las prácticas que tenemos dentro del país, si hablamos de 1.5 terneros por hectárea, en 2 hectáreas tendríamos la capacidad de tener hasta 3 terneros, ¿cierto?
En estas 2 hectáreas que nosotros tenemos y desde el año pasado que empezamos a implementar y a investigar sobre la ganadería regenerativa y el pastoreo de ultra alta densidad, hemos logrado ya subir a una capacidad de entre 10 y 12 terneros en estas 2 hectáreas. Entonces nosotros no solamente estamos duplicando, sino triplicando la capacidad de carga que tenemos dentro de la finca. Casos diferentes fuera que nosotros tuviéramos simplemente 2 terneros o 3 terneros. Si hablamos de las mejores tierras del país, donde el ganado aumenta entre 15 y 20 kilos mes, entre 2 o 3 terneros tendríamos ganancias mensuales en kilos, o sea, de carne. Tendríamos unas ganancias de más o menos entre 40 o 50 kilos en estas 2 hectáreas, ¿cierto? Teniendo nosotros esta capacidad que hemos logrado a medida que hemos empezado a implementar la ganadería regenerativa, hemos logrado subir a 10 terneros el año pasado, que nos aumentaron entre 9 y 10 kilos. Entonces estamos hablando que la ganancia no fue de 40 o 50 kilos mensuales, sino que llegamos a una ganancia entre 90 y 100 kilos, maximizando la producción que tenga la finca. Nosotros tenemos que cambiar el chip de que no es la ganancia por animal, sino la ganancia de kilos por hectárea. Entonces, pues esto sería una finca poco productiva, por así llamarlo, si tuviéramos nada más 2 o 3 terneros. Si llegamos a una capacidad que la meta es llegar a 20, entre 20 y 25, pues estaríamos hablando de una ganancia de 200 kilos mes. O sea, es no solamente duplicar, sino triplicar esas ganancias con la ganadería tradicional que tenemos en Colombia. Y como usted lo ha mencionado en todos los programas que nos ha acompañado Andrés Felipe, se trata de eso, de maximizar los recursos. Correcto. Porque sin duda pues la ganadería regenerativa, aparte de ello, le apunta a la conservación de los suelos, a la conservación de la biodiversidad, y bueno, en lo personal me parece que es una práctica muy interesante. Bueno, Andrés Felipe, todo el ganado, todos los tipos de ganado se pueden adecuar, se pueden amañar, por así decirlo, con esta práctica de ganadería regenerativa. Sara, muy buena pregunta. Lo que dice la teoría y lo que dicen, digamos, diversas personas que ya han estado mucho más tiempo implementando la ganadería regenerativa, es que hablan de que debemos tener razas más rústicas, un poco más adecuadas al trópico. Incluso hablan de que la ganadería regenerativa se puede implementar muy bien en las razas autóctonas de Colombia. En este momento nosotros tenemos un ganado comercial dentro de la finca, es un ganado que tiene unos rasgos equinos con algunos rasgos de ganadería de leche, que pues para estas zonas es un ganado fácil de comercializar, fácil de adquirir y es un ganado manso. Cualquier ganado que entre dentro de estas teorías y nuevas implementaciones de la ganadería se puede llegar a cabo y pueden dar muy buenos resultados, porque lo que se implementa en esta teoría es tratar de tener el máximo contacto con los animales. Incluso ustedes lo verán en tomas que hemos estado haciendo en este potrero. El ganado acabó de cambiar de potrero. Esto es un potrero que tiene descanso nada más de 45 días y pueden ver el estado de los pastos. Son pastos que alcanzan el metro y metro 20, sí, entre el metro y metro 20 de altura. Lo que hace el ganado inmediatamente entrar al potrero es entrar a despuntar. Es un ganado que lo manejamos a pie, simplemente llamándolo, simplemente abriéndole los portillos. Y como la idea es hacer cambios diarios del área disponible que tenga para la alimentación, el ganado se adecua muy bien al manejador y al ser humano porque está en constante contacto. Incluso con los programas anteriores que hemos visto también del silo, nosotros nos ayudamos un poco a que el ganado se acostumbre a ir comiendo silo para defendernos en caso de que entre una sequía y no tengamos tanta materia verde disponible. El alimento asegurado, por así decirlo. Es correcto. Entonces, de qué ganado, qué tipo de razas son las adecuadas para la ganadería regenerativa o el pastoreo de ultra alta densidad, pues yo te diría que cualquiera, desde que el manejo sea adecuado.
Bueno, Andrés Felipe, si algún ganadero o algún aficionado por la ganadería dice, hombre, yo en mi terreno, en mi tierrita tengo 3, 4, 5, 15, 40 cabezas de ganado, ¿puedo implementar la ganadería regenerativa o hay que cumplir, digamos, con ciertos protocolos? Claro, la ganadería regenerativa se puede implementar en cualquier potrero, en cualquier extensión de tierra que nosotros tengamos. ¿En qué se basa pues ya la implementación? Nosotros debemos empezar con una medición del área que tengamos disponible para esas cabezas de ganado. Como yo les mencionaba, nosotros aquí en la finca tenemos 2 hectáreas delimitadas para el ganado. Esas 2 hectáreas están divididas, se dividieron inicialmente en 8 potreros. Esos 8 potreros se midieron con un GPS, con georreferenciación, para tomar el área de cada uno de los potreros. Y de ahí hicimos la conversión de qué alimento disponible había dentro de los potreros por medio de un aforo. ¿Qué es un aforo para los que no conocen qué es un aforo? Un aforo es tomar la medida de 1 metro cuadrado de alimento disponible en cada uno de los potreros y secarlo, o sea, deshidratarlo, y mirar cuál es la disponibilidad de alimento que hay en ese metro cuadrado. Más o menos con unos pastos de estas alturas, con un pasto de Brachiaria cumbens como lo tenemos acá, en esta topografía, tenemos que el aforo nos ha dado entre 1 y 1.2 kilos por cada metro cuadrado. ¿Eso a qué se traduce? Que se debe llevar a una ecuación de alimentación nutricional del alimento para el ganado. El ganado se habla de que debe consumir el 10% de su peso vivo en materia seca. Entonces, por ejemplo, en este momento los terneros que tenemos en la finca pastando, más o menos están en un promedio entre 200 y 230 kilos. Entonces, si hacemos la conversión, estos terneros se deben comer entre 20 y 23 kilos diarios de materia seca. Muy importante recalcar que es materia seca, no es pesar exactamente lo que tenga 1 metro cuadrado y decir que esa es la disponibilidad de peso de alimento que tengamos, no, es cuando esté seco, porque el ganado lo debemos medir es en materia seca. Entonces, si nosotros hacemos el aforo y nos da en promedio 1 kilo por metro cuadrado, yo debo garantizar que el ganado tenga los metros cuadrados requeridos para su alimentación diaria. ¿Todo esto qué quiere decir? Que un ternero de más o menos 200 kilos, en esta finca particularmente, debe tener como mínimo entre 20 y 25 metros cuadrados día para su alimentación. Entonces de ahí nos devolvemos. Si yo tengo 2 hectáreas disponibles de terreno dentro de mis potreros para mi ganado, yo lo que hago es dividir cuántos potreros quiera para la recuperación. Nosotros aquí hacemos recuperaciones de 45 días, sí. Entonces debo tener 45 rotaciones como mínimo. Y de ahí, cuando tenga las 45 rotaciones, dividimos esas 2 hectáreas en las 45 y medimos más o menos qué área disponible tengo que delimitar yo para los terneros. El número que nos dio de área disponible para los terneros en esta finca fue de 500 metros cuadrados día. Es decir, nosotros tenemos 45 rotaciones de 500 metros cuadrados día. Eso nos lleva a que debe haber más o menos entre 10 y 15 terneros en la rotación diaria. Incluso en la ganadería regenerativa hay teorías y hay partes en el Magdalena Medio y ya partes en Urabá y demás que han implementado esa ganadería y hacen entre 3 y 5 cambios diarios. Desafortunadamente, pues el terreno no nos da para tener esos 5 cambios diarios y pues de todas maneras el requerimiento de mano de obra, como ustedes ya lo han visto dentro de la granja, la persona que está trabajando conmigo debe estar pendiente de los cerdos, debe estar pendiente de los cultivos, claro, y debe estar pendiente del ganado. Entonces, lo que hemos llevado es a implementar esa teoría de ganadería regenerativa y pastoreo de ultra alta densidad, a acoplarlo al trabajo disponible que tengamos día.
¿Qué es ese alimento que tenemos disponible día? Hicimos las divisiones y los cálculos para que la rotación sea diaria. Entonces en este potrero donde estamos es el potrero número 6, este potrero nos da para hacer 6 divisiones. Entonces si hacemos 6 divisiones de 500 metros cuadrados, este potrero nos debe cargar entre 10 y 15 terneros durante 6 días y así sucesivamente. ¿Qué estamos garantizando? Que cuando salgan de la rotación donde están, a esa rotación nada más volverán hasta 45 días. ¿Qué implementamos? Como ellos están en el mismo punto, enseguida lo vamos a ver en algunas tomas, el ganado lo que hace al implementar, al entrar directamente al potrero, lo primero que hacen es despuntar. ¿Por qué? Porque es lo más tierno, lo más niño, lo más nutritivo que hay dentro del pasto. Y mientras ellos despuntan, ellos van pisoteando el resto del tallo. Inclusive acá lo podemos ver, ¿no? Es correcto. Aquí yo les comentaba ahorita, les mostraba antes de empezar la filmación, esto pues como lo vemos atrás, era pasto que estaba más o menos a 1,20 m, 1,40 m de altura, muy alto, y ellos entraron a despuntar. Entonces ellos no se quedan y se comen todo el tallo, sino que despuntan y siguen al siguiente copo. Al pisotearlo, ellos ya no comen directamente hoy en este pasto que ya está caído. Ellos volverán, digamos, el día de mañana, pasado mañana, cuando terminen de despuntar todo el potrero. Cuando yo hago la división, yo obligo a que ellos despunten y en el mismo día ellos recoman lo que ya despuntaron. Entonces garantizo que se me coman el alimento disponible en esos 500 metros cuadrados. O sea, lo tienen que comer todo. Se lo tienen que comer todo. Entonces el ganado ya no se vuelve selectivo, sino que vuelve a la teoría de manada. ¿Qué es la teoría de manada? Ellos comen lo que haya disponible. Entonces ahí viene una maximización adicional, que es que ya los trabajos de fumigación de malezas o toconeo de árboles y demás ya no se tiene que hacer tan seguido, porque el ganado aprende a comer las malezas buenas para ellos. Efectivamente habrán malezas que no se coman y habrá que disponer de ellas. La idea es no manejar ningún tipo de veneno para tratar de que las tierras estén frescas y de lo mejor tratadas posiblemente. O sea, en la ganadería regenerativa, cero herbicidas, cero plaguicidas, aquí no se utiliza ningún tipo ese es el ideal. Yo he encontrado, digamos, ciertas ganaderías en el Magdalena Medio que se han demorado 2, 3, hasta 4 años en decir que implementaron en un 100% esa teoría de ganadería regenerativa. Sí, porque yo creo que alguna cosita de herbicida también debe de haber. Es claro, pero implementar a que ese ganado, a que el trabajador aprenda efectivamente a trabajar con el ganado, a hacer esas divisiones, pues no es de la noche a la mañana. O sea, los televidentes no pueden pensar que esto es que mañana medí, mañana dividí y metí los terneros. No. O sea, estas densidades y esta nutrición de estos pastos no se logra de la noche a la mañana. O sea, esto son pastos que llevamos más de 6 meses en estas rotaciones, que llevamos más de 6 meses con los trabajadores enseñándoles cómo es el manejo. Entonces, desde el año pasado empezamos a implementar rotaciones pequeñas, entonces teníamos 8 potreros, esos 8 potreros los dividimos a la mitad y así sucesivamente, hasta que este año ya comenzamos con esas divisiones. Como les digo, este potrero particularmente debe tener 6 divisiones. Ahora más adelante en el programa miraremos cómo es el manejo del ganado. El ganado está en este momento a nuestras espaldas. Este ganado en este momento ya despuntó, digamos, esta zona que les tenemos, y el ganado no se ha ido, digamos, para la parte baja del potrero. ¿Ellos qué están haciendo en este momento? Ellos están llenando. Incluso yo se los mostré, ahora, queridos televidentes, se lo mencionaba Sara, cuando el ganado entró al potrero, todavía no había desayunado, entre comillas, porque lo entramos, digamos, entre las 8 y 9 de la mañana. Entonces el ganado entró, como se dice, desbarrigado. Sí. Y ahorita vamos a ver unas tomas, la diferencia de que el ganado ya en menos de una hora, en menos de 40 minutos, ya se llenan el buche, llenan el rumen y empiezan a hacer ese proceso que es tan importante para el ganado, que es ese llenado de alimento para ellos poderse sentar a sus anchas en las sombras, que es muy importante para ellos, a cestear, es decir, a devolver su alimento, volver a hacer todo el proceso para seguir haciendo su rumen.
Andrés, en ese orden de ideas, implementar la ganadería regenerativa puede ser complejo o es cuestión de cambiar el chip, cuestión de disciplina, cuestión de crecer, cuestión de maximizar los recursos. Siempre debemos pensar en que no todo sobre lo que hemos trabajado es lo correcto. Hay que estudiar, hay que leer, hay que ir a nuevas teorías, hay que cambiar el chip, hay que pensar fuera de la caja. O sea, si volvemos a lo mismo, si yo tuviera estas 2 hectáreas con 3 terneros, pues efectivamente, pues simplemente lo hablamos como todos lo hablamos, digamos, en esta zona del país, que es como un ahorro, como una alcancía. Sí. Pero en vez de tener 3, si vamos a tener 10, 15, 20 terneros, pues ya no se vuelve un tema de un ahorro, sino que se vuelve un tema de maximizar los recursos que tenemos dentro de la finca. Es impensable o un poco ilógico decir que en 2 hectáreas vamos a tener 20 terneros, pues el tiempo nos lo dirá. Hoy ya vamos en 12, arrancamos en 3, entonces pues ya cuadruplicamos esa capacidad de carga que teníamos dentro de ese pensamiento que había en todo Colombia de que se debe cargar más o menos entre 1.5 y 1.7 cabezas de ganado por hectárea. Entonces, si aquí ya llevamos 12, nos ha dado resultado, las ganancias de peso pues no están cerca de los 15, pero no están tan alejadas. Entonces, pues si nosotros cogemos una calculadora y hacemos lo juiciosamente que debemos hacer, y es cuánto nos produce en plata mensualmente cada metro cuadrado de la finca, pues estamos hablando de que no solamente maximizamos los recursos, sino que maximizamos ese recurso económico que en definitiva es lo que necesitamos, obviamente sin aporrear la tierra, sin aporrear mano de obra, sin costos adicionales. No quiere decir que no les tratemos de ayudar en cierta parte con ese silo que miramos en programas anteriores. Obviamente, vuelvo y les digo, el silo es en caso de que entre un verano y haya una escasez de alimento, pero pues durante los últimos 2 años que hemos estado implementando, digamos, este crecimiento de maximización dentro de la finca, no nos hemos visto en la necesidad de solamente suplementar el ganado a punta de ensilaje, no, es como si fuera una suplementación adicional antes de salir del potrero. Eso sí lo quiero dejar muy claro. El ganado en este momento, si yo le echara silo, no voltea a ver el silo. ¿Por qué? Porque ellos prefieren estar despuntando este pasto que está fresco, este pasto que está nutrido, y cuando se llega el momento antes de pasarlo, nosotros le hacemos una pequeña suplementación con el ensilaje. Claro, y como lo mencionaba yo hace un momento, Andrés, venimos de unas prácticas ganaderas muy tradicionales, entonces Correcto. Creo que sí es cuestión de cambiar el chip, sí es cuestión de ir más allá y de maximizar los recursos que hayan. Bueno, Andrés Felipe, para ir finalizando este espacio de Por el Campo, hoy día se habla mucho de ganadería agrosostenible, de toda esta ganadería que le apunta, digamos, a la biodiversidad y a la conservación de los suelos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ese tipo de ganaderías y la ganadería regenerativa? ¿En qué resalta, mejor dicho, la ganadería regenerativa a las otras? ¿En qué resalta? Pues la ganadería regenerativa es el resumen o el conglomerado de todas las teorías anteriores que hemos visto. Incluso se habla de ganadería silvopastoril, se habla de ganadería sostenible, se habla de estabulación, se habla de muchas teorías que pues cada ganadero y cada explotación ganadera tendrá que hacer su ensayo. Esto no es una ciencia cierta, esto es un tema de más o menos ensayo y error. Lo que yo les invito es a investigar, a innovar, a escuchar, a estudiar. La ganadería regenerativa, como les decía, es el conglomerado de todas esas teorías, porque pues cuando hablamos de ganadería sostenible es tratar de manejar el tema de malezas, manejar el tema de cercos y demás lo más natural posible y evitar tantos venenos, tantos abonos químicos y demás. Iniciando el programa, antes de que iniciáramos el programa, también les mencionaba el tema de las cercas vivas. Las cercas vivas de la finca todas son el matarratón a 1.5 metros. Ese matarratón, ¿qué nos ayuda? Ese matarratón, cuando empieza a florecer y cuando empieza a retoñar, nos va a ayudar tanto para hacer el silo como para tener una cerca viva, para que el ganado no tenga la necesidad de empezar a romper o buscar otras alternativas. Ese ganado no solamente va a comer pasto, sino que también va a comer ese retoño, esas hojas verdes, esas hojas que están a su alcance de esa misma cerca viva. Y aparte el ganado le gusta demasiado el matarratón, ¿no? Es correcto, cuando empiezan a comer matarratón, pues el ganado prefiere también
suplementarse. Entonces uno entra al potrero y se da cuenta de que puede estar toconeando con un machete las ramas que estén un poco bajas para que ellos también se alimenten de esas hojas de matarratón. Entonces no solamente se están alimentando con pastos frescos, con pastos bien nutridos, sino que también se están alimentando con otras fuentes de proteína que tienen unos grandes valores nutricionales. Claro que sí. Bueno, Andrés Felipe, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y habernos clarificado este tema. Usted es todo un experto empírico en ese tema de la ganadería. Para finalizar, un pequeño cierre de recomendaciones para todos los ganaderos y personas que nos ven. Claro que sí. Antes agradecerles al programa de los televidentes, están cordialmente invitados cuantas veces quieran venir a la granja. Esto es un tema de constante aprendizaje, esto es un tema de constante esfuerzo, esto nos cuesta lágrimas, sudor, pero es algo muy gratificante. Lo que yo les recomiendo a todos siempre es investigar, preguntar, mirar, visitar, perder ese miedo a equivocarnos, perder ese miedo a innovar. Como les digo, el que es curioso siempre debe llevar esa curiosidad un poquito más adelante, leer. Ahora tenemos unas fuentes de información muy abundantes con el internet, entonces lo podemos mirar en YouTube, lo podemos mirar en Google, lo podemos mirar en muchos motores de búsqueda a mirar diferentes teorías y diferentes formas de producción y maximizar todos los recursos que nosotros tenemos. Claro que sí, Andrés Felipe, muchísimas gracias entonces y a ustedes gracias por su sintonía. En Colombia se ha creado la Asociación Colombiana de Ganadería Regenerativa, la cual cuenta con 62 asociados que tienen fincas en las distintas zonas de vida del territorio nacional. La mayor parte de las fincas han pasado de tener 0,7 a 3,3 unidades de animal por hectárea. Y así concluimos este espacio de Por el Campo. Agradecemos su audiencia y le agradecemos de antemano al señor Andrés Felipe Salazar, un experto empírico en todo ese tema de la ganadería, por siempre acompañarnos y recibirnos en esta su granja, La Unión. Recuerde que usted también puede visualizar todo nuestro contenido a través de las diferentes plataformas digitales, en Facebook como Apacibol Canal 4 y en YouTube como Apacibol en vivo. Esto ha sido todo por hoy. Hasta una próxima emisión. Thank you.